En un mundo donde el silencio y la santidad dominaban los muros de piedra de los conventos medievales, ¿te imaginarías que detrás de esos muros se escondían historias de deseo, pasión y secretos inconfesables? En lugares donde la devoción a Dios debía ser lo único que llenará el corazón de las monjas, existían corazones que latían fuerte por emociones prohibidas y amores clandestinos. Este es solo el comienzo de un viaje al pasado, donde revelaremos los secretos más oscuros y apasionados que desafiaron los votos de castidad y la imagen de pureza que tanto se intentaba mantener. Pero antes de adentrarnos en este mundo de pasiones ocultas entre monjas, asegúrate de suscribirte al canal El Reino de la Seducción. No querrás perderte ninguna de nuestras historias, donde cada descubrimiento alterará tu percepción de la historia como la conoces. ¿Estás listo para desvelar lo que realmente sucedía tras los muros de los conventos medievales? Sigue con nosotros y sumérgete en un pasado que es todo menos lo que esperabas. Nos zambulliremos en las relaciones íntimas y el lesbianismo dentro de los conventos medievales. Revelaremos cómo, detrás de los muros de estos bastiones de devoción y castidad, florecían deseos y actos que desafiaban las normativas estrictas impuestas por la Iglesia. La vida monástica femenina durante la Edad Media, una época en la que la Iglesia y la sociedad veían a la mujer como el sexo débil, propenso a la tentación y portador de la culpa de Eva. Esta perspectiva históricamente arraigada promovió la creencia de que para purificar su ser y alcanzar la dignidad espiritual, las mujeres debían renunciar al mundo secular y entregarse a la vida religiosa. Sin embargo, lo que encontramos al mirar más de cerca es una narrativa mucho más rica y compleja, que incluye amor prohibido, deseos carnales y, en algunos casos, audaces fugas en busca de experiencias amorosas ilícitas. En la soledad de los dormitorios y celdas conventuales, muchas jóvenes monjas encontraban consuelo y expresión de sus deseos más íntimos en brazos unas de otras. Este comportamiento, aunque estrictamente prohibido y castigado, refleja una búsqueda humana universal de conexión, amor y entendimiento, incluso en las circunstancias más restrictivas. La entrada al convento, lejos de ser siempre una elección personal, era a menudo un mandato familiar con implicaciones económicas y sociales. Esta realidad añade una capa de complejidad a las relaciones que surgían dentro de los conventos, pues muchas de estas jóvenes no habían elegido conscientemente la vida monástica y sus estrictas reglas de castidad. La vida dentro del convento. En el silencioso mundo detrás de los altos muros de los conventos medievales, la vida se desarrollaba de maneras que podrían sorprender a muchos hoy en día. Las monjas, apartadas del bullicio y las complicaciones del mundo exterior, seguían una rigurosa rutina diaria que combinaba trabajo, oración y estudio. Pero, ¿era realmente todo tan predecible y monótono como uno podría pensar? ¿Qué secretos y sorpresas se escondían en el día a día de estas mujeres dedicadas a Dios? Al amanecer, las campanas del convento marcaban el inicio de una jornada llena de oraciones y meditaciones. Este momento de conexión espiritual, sin embargo, era solo el principio. Lo que muchos no saben es que los conventos eran verdaderos centros de conocimiento y cultura en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de educación. Las monjas no solo dedicaban su tiempo a la fe, también se convertían en maestras, artistas y eruditas. Pero ¿cómo lograban equilibrar estas actividades con sus estrictos votos de pobreza y obediencia? Mientras la sociedad medieval relegaba a la mayoría de las mujeres a roles secundarios, en los conventos, algunas encontraban un espacio para expresar sus talentos y pasiones. Entre las paredes que las aislaban del mundo, cultivaban jardines, creaban manuscritos iluminados y componían música. Sin embargo, estos momentos de creatividad y aprendizaje estaban entrelazados con desafíos personales y colectivos. ¿Cómo se manifestaban estos retos en la vida cotidiana del convento? ¿Y qué tipo de conflictos y deseos surgían en un lugar dedicado a la espiritualidad y el retiro del mundo? A medida que el día avanzaba hacia la noche, y las monjas se reunían en el refectorio o trabajaban en silencio en sus tareas manuales, la complejidad de sus vidas internas se hacía más evidente. La rigidez de la rutina conventual no podía apagar completamente la llama de la individualidad y los sueños personales.
Las relaciones entre las monjas, profundas y a veces complicadas, formaban una red de apoyo esencial, pero también podían ser fuente de tensiones. ¿Qué historias de amistad, mentoría y quizás conflictos se ocultaban tras la serenidad aparente de la vida en el convento? Al acercarnos más a la vida interior de estos recintos sagrados, descubrimos que la existencia monástica estaba lejos de ser simple o uniforme. Cada monja, a su manera, navegaba por un mar de reglas y expectativas, encontrando y a veces creando pequeños oasis de libertad y expresión personal. Pero, ¿cuáles eran estos momentos de libertad y cómo se vivían sin transgredir los límites de la vida conventual? Los secretos entre muros, relaciones prohibidas. En los recovecos de la historia, ocultos a la luz del conocimiento común, yacen relatos de amor y deseo que desafían las narrativas tradicionales de la vida monástica. Entre ellos, las historias de Marie y Elise en Francia y de Benedetta y Lucía en Italia se destacan como ejemplos conmovedores de cómo el amor puede encontrar su camino incluso en los lugares más improbables. Marie y Elise, un amor oculto en Francia. En un convento francés del siglo XV, Marie y Elise vivían bajo el mismo techo, unidas por una devoción compartida que pronto se transformaría en algo mucho más profundo. A pesar de la estricta supervisión a la que estaban sometidas, encontraron maneras de comunicarse y expresar su amor en secreto. Utilizaban los libros de oraciones para intercambiar notas y escribían cartas apasionadas que escondían en las fisuras de los muros antiguos, lugares que solo ellas conocían. Sus encuentros eran fugaces pero intensos, aprovechando los breves momentos en los que el resto de la comunidad estaba absorta en la oración o el trabajo. En el huerto del convento, bajo el pretexto de recoger hierbas para la cocina, Marie y Elise compartían sus miedos, sueños y el calor de sus manos entrelazadas. A pesar de la constante amenaza de ser descubiertas, su amor crecía, alimentado por la adrenalina del peligro y la certeza de que lo que compartían iba más allá de lo que el mundo exterior podría entender. Benedetta y Lucía, visiones de amor en Italia. Mientras tanto, en Italia, Benedetta y Lucía encontraron en sus visiones místicas un lenguaje común que desafiaba cualquier intento de represión. Benedetta, conocida por sus éxtasis religiosos, comenzó a experimentar visiones en las que Lucía ocupaba un lugar central. Lejos de ser simples fantasías, estas visiones se convirtieron en el espacio sagrado donde podían existir juntas, más allá de las restricciones físicas de su entorno. Al amparo de la noche, se reunían en la capilla, fingiendo orar por horas mientras en realidad se sumergían en el mundo que solo ellas conocían. Sus conversaciones, llenas de un amor y una pasión que solo la más profunda conexión espiritual puede inspirar, eran susurros apenas audibles entre las sombras. Estas reuniones nocturnas se convirtieron en su santuario, un lugar donde el amor no solo era posible sino que se celebraba con cada palabra y cada toque. La resistencia del corazón humano. Las historias de Marie y Elise, Benedetta y Lucía, son testimonios de la resistencia del corazón humano frente a las prohibiciones más severas. A pesar de vivir en una época y un lugar donde su amor era considerado un pecado, estas mujeres encontraron maneras de mantener viva la llama de sus sentimientos, demostrando que el amor, en su esencia más pura, no conoce de barreras ni votos. Cada nota escondida, cada encuentro secreto, era un acto de valentía y un desafío a las normas que buscaban reprimir su verdadera naturaleza. A través de su ingenio y determinación, Marie, Elise, Benedetta y Lucía nos muestran que, incluso en las circunstancias más adversas, el amor puede florecer, ofreciéndonos una lección poderosa sobre la capacidad del espíritu humano para superar la opresión. Estas historias, más que simples anécdotas del pasado, son recordatorios vivos de la tenacidad del amor y la pasión. Nos invitan a reflexionar sobre la universalidad de los deseos y emociones humanas, trascendiendo el tiempo y el espacio para tocarnos en lo más profundo de nuestros corazones. Ahora hablaremos de las fugas, búsqueda de libertad y amor. Las historias de Isabella en Inglaterra y de las dos monjas en Italia son relatos que nos transportan a una época en la que las paredes de los conventos no solo representaban el confinamiento físico, sino también las limitaciones impuestas a las mujeres en busca de su propia identidad y libertad.
Estas monjas, armadas únicamente con su ingenio y valentía, decidieron emprender una audaz huida hacia lo desconocido, desafiando no solo sus votos, sino también las expectativas de una sociedad restrictiva. La fuga de Isabella. Isabella, una joven monja de un convento inglés, había sentido desde hacía tiempo que su verdadera vocación no se encontraba entre los muros que la rodeaban. Su espíritu aventurero y su deseo de explorar el mundo y encontrar el amor verdadero chocaban constantemente con la realidad de su vida monástica. Una noche, bajo la luz de la luna, Isabella ejecutó el plan que había estado orquestando en secreto durante meses. Usando sábanas atadas para crear una improvisada cuerda, descendió con cuidado por la ventana de su celda, hacia la libertad. El corazón le palpitaba no solo por el temor a ser descubierta, sino también por la emoción de lo que significaba dar ese paso irreversible. Aunque logró escapar sin ser vista, lo que le esperaba fuera del convento era un mundo lleno de desafíos para una mujer sola. Isabella se enfrentó a la dura realidad de vivir en una sociedad que veía con malos ojos a las mujeres que abandonaban sus votos. A pesar de las adversidades, su determinación la llevó a encontrar un nuevo camino, uno en el que pudo explorar su identidad y finalmente encontrar el amor en una comunidad que la aceptó por quien era, no por lo que se esperaba que fuera. La huida de las dos monjas en Italia. En Italia, la historia de las dos monjas que decidieron abandonar su convento es un testimonio del profundo deseo de libertad y autoexpresión. Compañeras de espíritu, estas mujeres planearon su escape con una mezcla de astucia y valentía, sabiendo que el éxito de su huida significaría no solo la pérdida de su hogar sino también el enfrentamiento a un estigma social permanente. Una noche, disfrazadas y armadas con la esperanza de una vida mejor, atravesaron los jardines del convento y encontraron su camino a través de los campos que rodeaban su antiguo hogar. Su fuga se convirtió en leyenda, una historia de coraje y determinación que inspiró a otras a cuestionar su propio confinamiento. Sin embargo, la libertad vino con su propio conjunto de desafíos. Aunque las dos monjas encontraron refugio con simpatizantes de su causa, la sombra de su pasado nunca dejó de perseguirlas. A pesar de esto, lograron construir una nueva vida juntas, demostrando que la búsqueda de la identidad y el amor puede triunfar sobre las convenciones sociales y las restricciones impuestas. El legado de sus fugas. Las historias de Isabella y de las dos monjas italianas no son solo relatos de escape, sino poderosos ejemplos de cómo el deseo de autodeterminación y la búsqueda de la felicidad pueden llevar a las personas a desafiar las normas más estrictas. Estas monjas, en su valentía y desesperación por un cambio, nos muestran el lado más humano y vulnerable de quienes vivían tras los muros conventuales, y nos recuerdan que la búsqueda de la libertad es un impulso profundo e inextinguible. Aunque las sociedades han cambiado y los conventos ya no son los guardianes de las vidas de las mujeres de la manera que una vez fueron, las historias de estas monjas fugitivas siguen siendo relevantes. Nos hablan de la importancia de perseguir nuestros verdaderos deseos y de la resistencia frente a las estructuras opresivas, recordándonos que, a veces, la verdadera fe reside en creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad para forjar nuestro propio destino. En la penumbra de los conventos medievales, donde la fe y la devoción debían regir cada suspiro, se escondían deseos que no podían ser sofocados, anhelos que traspasaban los muros de piedra. ¿Cómo es posible que, en un entorno diseñado para reprimir cualquier atisbo de pasión carnal, el corazón humano encontrara aún maneras de expresar su más profunda necesidad de amor y conexión? Las historias que hemos desentrañado hoy no solo avivan la llama de nuestra curiosidad, sino que nos invitan a mirar más allá del escándalo, hacia la inquebrantable esencia de lo que significa ser humano. Podría ser que dentro de cada uno de nosotros yace un espíritu rebelde similar, listo para desafiar las convenciones en nombre del amor y la autenticidad. Estas narrativas de monjas audaces, que cruzaron los límites de lo permitido en busca de la libertad y el amor, nos hacen cuestionar nuestras propias cadenas invisibles. ¿Qué muros hemos construido alrededor de nuestros deseos más verdaderos? ¿Y qué estamos dispuestos a arriesgar para vivir una vida que resuene con nuestra verdad más profunda? Mientras reflexionamos sobre la danza eterna entre el deber y el deseo, nos damos cuenta de que la historia nos ofrece espejos de nuestra propia lucha interior.
Estas historias de amor y rebeldía nos recuerdan que la búsqueda de conexión y significado es tan vital hoy como lo fue en los tiempos medievales. Nos invitan a preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos por amor? ¿Y qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por la libertad de ser quienes realmente somos? Así que te pregunto, espectador, mientras te sumerges en estas historias del pasado, ¿qué descubres sobre ti mismo y sobre la naturaleza indomable del deseo humano? ¿Y cómo estas historias cambiarán la forma en que enfrentas tus propias luchas entre el deber y el deseo? Si te ha intrigado esta exploración apasionada y profunda de los deseos ocultos detrás de los muros conventuales, no dejes de suscribirte a nuestro canal El Reino de la Seducción. Aquí, cada historia es un viaje hacia lo desconocido, un desafío a mirar más allá de lo aparente y descubrir los secretos que yacen en las sombras de la historia. ¿Estás listo para desentrañar más misterios? Únete a nosotros y no te pierdas ni un solo capítulo de esta fascinante aventura.